Onda Cero Podcast presenta. Y la llamé por teléfono y dije, ya está. Solo dije eso. Y me decía, ¿de verdad, Esther, de verdad? Y le dije, sí. Cumplí mi promesa. La Operación Moon duró 2 meses. 60 días. Los que mediaron entre el secuestro y la violación de Tina, la segunda víctima del violador de La Paz, y la detención de Pedro Luis Gallego. En ese tiempo, la UFAM de Madrid construyó un enorme edificio acusatorio, un rascacielos levantado con las pruebas que llevarían a Gallego a prisión, a la espera de juicio y que asegurarían una condena. Él conducía el coche implicado en los hechos. Su teléfono recorrió el mismo camino que los de sus víctimas. Su casa era compatible con la que describieron las 2 mujeres a las que llevó hasta allí, y sus antecedentes le convertían en el candidato perfecto para ser el violador de La Paz. Pero faltaba la guinda del pastel, la última pincelada, la última pala de tierra para enterrar a Gallego en una celda durante mucho tiempo. Eso llegaría con lo que la policía llama la fase de explotación, la detención del sospechoso. Agentes de la Policía Nacional han detenido a Pedro Luis Gallego, el conocido como violador del ascensor, acusado ahora por 4 agresiones sexuales en las inmediaciones del Hospital Madrileño de La Paz. La policía le seguía la pista tras las denuncias de 2 mujeres que habían sido violadas cerca del Hospital de La Paz. Otras 2 sufrieron abusos, pero lograron escapar de él. Operación Moon. La noche del 13 al 14 de junio de 2017, casi nadie duerme en la UFAM de Madrid. La mañana del 14 de junio es la fecha elegida para detener al objetivo de la Operación Moon. Pocas horas antes, los investigadores centran los domicilios de Pedro Luis Gallego y de Mercedes, su pareja. La policía averigua que el violador del ascensor vive gracias a la generosidad de su hermana y de su cuñado. Son ellos quienes le han regalado una nueva vida, una nueva oportunidad tras 20 años en prisión. Él ni siquiera utiliza su nombre real. Quiere dejar atrás al violador del ascensor, el monstruo que en los años 90 mató a 2 jóvenes y violó a una docena más. Es Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor de Valladolid. Asesinó a 2 jóvenes después de violarlas. Además, abusó sexualmente de otra veintena de mujeres de entre 17 y 25 años. La familia de él le había ayudado a montar otra vida para seguir viviendo. Claro, sales de prisión, eres una persona no deseada, no grata en tu ciudad natal, pues te ayudan a montar otra segunda vida en otro sitio. Este chico tenía una vida, que tenía ya 65 años, tenía una vida paralela, o sea, su familia le había buscado un piso de alquiler, le había buscado, de hecho él no se llama Pedro Luis, de cara a nadie, se llama Luis, y a la gente del entorno le decía que sí, que había estado en prisión por tema de drogas. La inspectora Esther Pulido y los suyos saben bien que Gallego ha mutado. El asesino sádico de los 90 es ahora un violador que hace pasar sus agresiones por relaciones consentidas y que no deja cadáveres. Para la criminóloga Beatriz de Vicente, matar o dejar de matar es simplemente una cuestión pragmática. Me resulta llamativo por qué no las mata. Yo creo que tiene también que ver por pura funcionalidad. Él sabe que matar a la víctima es engorroso. Sabe que matar a la víctima tiene que deshacerse del cuerpo, le expone muchísimo más y como en realidad lo que busca es esa satisfacción de una sexualidad perversa, dice, me lo puedo ahorrar. Esta vez, Gallego no ha dejado cadáveres como los de Leticia Lebrato y Marta Obregón, sus víctimas de los años 90. Pero sí ha dejado a 2 mujeres rotas, 2 vidas destrozadas por su siniestra pulsión sexual, por su voracidad de depredador.
Bueno, estamos ante uno de los mayores depredadores sexuales de la historia de este país. Irene Niño, la jefa de la UFAM, va a detener a su objetivo más importante y no quiere que nada falle. Estudia el comportamiento de su presa para decidir cómo cazarlo. Aunque en un primer momento se había valorado la posibilidad de que fueran los geo por sus antecedentes, pero es verdad que esos antecedentes de agresividad, de violencia, habían sido hacía 20 años, por lo que contaban las víctimas ahora. No parecía que fuera así, es más, éramos nosotros quienes teníamos el control de la situación. Él no tenía ni idea de que al día siguiente iba a haber 15 personas para cogerle. Entonces, pues eso, esa superioridad con la que jugamos es la que te da cierta tranquilidad, ya te digo, no sin pensar siempre en, pues eso, en ese pequeño margen de falta de control que puedas tener. La cita es a las 3:30 de la madrugada en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía. Irene Niño y Esther Pulido dan las últimas instrucciones a los suyos. Seis coches camuflados sin distintivos salen hacia Segovia. En pocos minutos enfilan la carretera de La Coruña, una vía casi desierta a esas horas. Nadie repara en la insólita caravana que forman. Dentro de los coches hay 14 policías, 9 de la UFAM y 5 del grupo de vigilancias. Antes de las 5 de la mañana, los policías llegan a Segovia y, amparados por la oscuridad y el silencio de esas horas, se despliegan por los puntos previamente establecidos. Se dividen en 3 grupos. UFAM 1 dirige y coordina el operativo. UFAM 2 se aposta frente al número 16 de la calle Dámaso Alonso, la casa de Pedro Luis Gallego, la guarida a la que ha llevado a sus víctimas. Y UFAM 3 se sitúa en las cercanías del número 3 de la calle San Isidro Labrador, la vivienda de la pareja del sospechoso, en pleno centro de la ciudad castellana. La baliza que han colocado en el coche de Gallego días atrás revela que casi con total seguridad el objetivo duerme esa noche en casa de su novia. A las 6:30 de la mañana, los agentes localizan el Toyota Auris de su objetivo aparcado en la calle Goya, a pocos metros de la vivienda de su pareja. Gallego pasa con Mercedes su última noche en libertad. Sus cazadores esperan pacientemente. La adrenalina mantiene bien despiertos a los policías, pese a la falta de sueño. A las 7:10, 2 de ellos se fijan en el hombre que fuma en un balcón del primer piso del número 3 de la calle San Isidro Labrador. Lleva camiseta azul de manga corta y pantalón vaquero pirata. Apura su cigarro. Es Pedro Luis Gallego Fernández, el violador de la paz, el objetivo de la Operación Moon. La confirmación de que Gallego está en casa de su pareja provoca movimientos. 10 de los 14 policías desplazados a Segovia se concentran cerca de la calle San Isidro Labrador. Cubren todas las posibles vías de salida. A las 8:40 de la mañana, Pedro Luis Gallego y Mercedes salen del portal. Van hacia la calle Goya, donde está aparcado el Toyota. Varios policías los siguen y otros cuantos esperan junto al coche. Ella y él salían de casa, estaba el dispositivo preparado, teníamos cubierto tanto el domicilio de ella como el domicilio de él. Esa noche duermen en el domicilio con ella y cuando salen pues se le detiene.
En pocos segundos, Gallego es detenido. Sin armar tampoco mucho escándalo, les dieron primero más alcance, dieron alcance y bueno, nos acercamos todos. Yo en concreto creo que fui con la mujer de él, con su pareja, y pues tranquilizándola porque también ella no sabía nada del tema y lo que se dedicaba a este individuo. Mercedes, su pareja, no sabe qué está pasando. Los policías la introducen en un coche y la llevan hasta la comisaría de Segovia. Allí, ella va a descubrir quién es realmente la persona a la que conoce como Luis. La oficial Mariluz Carro estuvo con ella desde el momento del arresto de Gallego. Yo sí pensé, digo, pues lo mismo sabe, no. Él le debía haber contado que había estado en prisión por vete a saber qué, pero no lo sabía. Pero luego posteriormente se le tomó declaración posterior y no sabía nada. Mercedes sabe que su novio había estado en prisión, pero cree que es un traficante, un camello rehabilitado. Y ella piensa, dice, a ver, cuando le detienen yo sabía que él había estado en prisión, pero por tema de menudeo de drogas. Dice, pero jamás pensé que fuera por esto. Mercedes declara a la policía que mantiene una relación con quien ella cree que se llama Luis desde febrero del año 2014, 3 años y medio atrás. Se conocieron gracias a las páginas de contactos del periódico El Norte de Castilla. Hasta el día de la detención no supo que el hombre atento, amable, cariñoso, que le había regalado flores, un perro y una tablet se llama Pedro Luis Gallego y esconde un terrible pasado. Descubrimos que son pareja desde hace como 1 año aproximadamente. Él había llegado a Segovia y bueno, se conocen, ¿no? Ella es una mujer que estaba en ese momento separada, madre de 2 chicas que tenían una discoteca, regentaban un local de copas en un pueblo de Segovia. Cuando lleva unos minutos declarando, Mercedes pide un receso. Está en shock. Sufre un ataque de ansiedad cuando se entera de quién es en realidad su novio. Se lo cuenta una de sus 2 hijas en presencia de los policías que le toman declaración. Gallego ha matado y ha violado a mujeres de la misma edad de sus hijas. Me acuerdo que ella decía, una de mis hijas nunca le gustó este hombre. No, una de mis hijas me dijo, mamá, a mí este hombre no me gusta. Pero yo estaba ilusionada porque me trataba muy bien, porque era muy respetuoso conmigo, muy galante y pues me ayudaba en la compra, en la comida. Tras la detención de Gallego, la policía emprende la diligencia más importante, el registro de su guarida. La UFAM cuida hasta el último detalle. No quieren que nadie vea ni fotografíe a su detenido, que es trasladado a su casa para que presencie el registro. Tapan las ventanas y el portal con plásticos opacos y van recorriendo las distintas estancias despacio, sin prisa, sin dejar nada por revisar. Se hace el registro y en el registro se encuentran los cacitos de los animales, del perro, la descripción del sofá, de la tapicería, de que ellas habían descrito que era un sofá como marrón, de tela marrón. Salón, cocina, 3 habitaciones, 2 baños. Registran minuciosamente. Saben que allí están las últimas piezas del endiablado puzzle que comenzaron a montar 2 meses antes. Y las piezas van apareciendo. Las prendas de ropa que se ponía él cuando abordaba a las víctimas que llevaban en el coche, las cintas con las que las amordazaba, las bridas, unas pastillas que en ese momento descubrí, pues hasta ahora todos habíamos escuchado hablar del Viagra, el famoso Viagra, ¿no? Pues este tenía un montón de pastillas, se llamaban Galotán, y entonces Galotán, ¿qué es? Pues producía unos efectos similares al Viagra. Claro, luego das explicación a la cantidad de violaciones que comete durante la noche con cada una de ellas, pues que no es habitual. La UFAM lleva todo el poderío del Estado de Derecho al registro. Hay agentes de policía científica y del GOIT, especialistas en desmontar casas y coches y encontrar evidencias donde no llega nadie. En los desagües de la ducha y en los filtros de los secadores hallan restos biológicos de Tina y de Carmen, las 2 víctimas. La prueba es contundente. Restos biológicos en la ducha, en
los pelos de las víctimas, el cepillo y en el secador del pelo también, que se quedan ahí en los filtros. También en la tapicería del sofá, porque hay restos de fibras que coinciden con la ropa interior de las víctimas, entonces esto es otro dato objetivo. ADN, por supuesto, de ellas en el colchón. Todos los responsables de la Operación Moon saben que Gallego no tiene escapatoria. Porque luego sí se cogieron muchos más efectos que también trajeron resultados positivos. Quiero decir, pues productos de higiene del baño, pues por ejemplo se cogieron cepillos, pues se aparecían pelos de las víctimas, se tomaron muestras de los tejidos del sofá, de la cama, donde mantuvieron relaciones con ellas y por ejemplo sí que recuerdo que en la ropa interior de una de ellas aparece el mismo tipo de fibras del sofá de la casa. Se confirman todos los datos que nos habían dado las víctimas, se confirma todo, se confirma restos biológicos, lo que no podemos localizar es el arma. Eso no lo logramos localizar nunca. La policía no encuentra ni la pistola que describieron algunas víctimas, ni las fotos que hizo a Tina y a Carmen mientras las martirizaba. Su conciencia forense, labrada en 2 décadas entre rejas, le alertó, le avisó. Se deshizo de esas pruebas y no regresó a su escenario de caza. Estuvimos esperando y nunca volvió. ¿Por qué? Porque él se entera, posiblemente, pensamos, y si no, es que además es una persona que había estudiado tanto el evitar que le detecten, que evita, o sea, se entera y creo que en ese momento aprovechó para deshacerse de muchas cosas, entre ellas el arma. De hecho, el arma, utilizamos todos los medios que había a disposición nuestras unidades, el GOIT para intentar a ver si debajo de lo que es la pared, detrás de paredes o debajo de suelo, pero no se localizó. Pedro Luis Gallego hizo todo lo posible para no ser detenido. Adoptó todas las precauciones posibles y hasta dejó de violar cuando se dio cuenta de que la policía había localizado su caladero. Él en su momento era un cazador. El cazador es un sujeto que tiene una base y actúa en un perímetro cercano, en una zona de confort, pero se da cuenta que con eso le cogen rápido. Entonces ahora el sujeto, en vez de ser lo que decimos un local, se convierte en un itinerante y llega a recorrer por 100 y pico kilómetros. En sus últimos crímenes, Pedro Luis Gallego lavó íntegramente a sus 2 víctimas, las hizo ponerse una lavativa vaginal, sabedor de que podía quedar hasta un último epitelio. Todos estos elementos hablan de conciencia forense, que eso es un dato que por los investigadores no se les escapó. Estaban buscando a un tío que tenía conocimientos y los tenía porque ya la había, en términos vulgares, cagado antes. Y como él sabía por qué había caído en anteriores ocasiones, dicen, esta no. Irene Niño y Esther Pulido, las 2 jefas de la Operación Moon, esperan en la sede de la UFAM la llegada del detenido. Han pasado 12 horas desde que lo arrestaron en Segovia. Cuando acaba el registro de su casa, lo trasladan a Madrid. Y entonces nos trajeron al detenido desde Segovia. Y yo le vi ya de noche. Aquí vinieron a última hora de la tarde, que recuerdo que pasamos a verle, claro, pasé a verle, Esther y yo no fuimos a Segovia, estábamos aquí pues con el juzgado, con los jefes, haciendo 1000 gestiones en base. Entonces fuimos a verle, pues sería la última hora de la tarde. Y venía con pantalón corto, era verano, y una camisa, recuerdo que era una camisa que le quedaba un poco grande y así como colorida, ¿no? Esther Pulido mira la cara a Pedro Luis Gallego y recuerda el dolor de las víctimas. Rememora las torturas y las vejaciones que le han contado mientras repara en la insignificancia de quien las ha causado. Cuánto dolor, cuánta miseria puede crear algo que puede pasar desapercibido, porque es una persona que tampoco es que llamara la atención por su físico, por su... De hecho, los jefes enseguida, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo decía, pues es que nadie pensaría que en ese cuerpo hay tanta maldad. Pedro Luis Gallego elige a su hermana Charo como la persona a la que comunicar telefónicamente su detención. Interpreta su papel. O sea, me quedé mirándole, recuerdo que me quedé mirándole y escuchándole. Hizo la llamada telefónica a su hermana, que era la persona a la que había elegido entre sus derechos con la persona con la que quería comunicarse.
Y estaba él allí sentado con los compañeros, le estaban custodiando y se le pone en el altavoz para que hable con la hermana. Dice, ya ves, pero es que estaba tan tranquilo. Aquí que dicen que he violado a 2, que si he secuestrado, dice, vaya, dice, se han inventado aquí. Y me sorprendió muchísimo el tono de la tranquilidad que transmitía, como en plan de, es que aquí matas a un perro y te llaman mataperro, ¿no? O sea, al fin y al cabo es su trabajo a partir de ahora, ¿no? Tratar de decir que no a todo. Y bueno, él no sabía la que tenía encima en ese momento, no sabía la cantidad de cosas, o sí, y lo disimulaba muy bien. El 16 de junio, el juez envía a prisión a Pedro Luis Gallego. Ese mismo viernes, el entonces jefe superior de Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, comparece ante la prensa acompañado de Irene Niño y de Esther Pulido. Vamos a ver. Van a dar cuenta de la detención del violador de La Paz. Las primeras que efectivamente se percibe que estamos ante un delincuente seriado, es decir, que comete sus delitos seriadamente, fueron estas 2 señoras que me acompañan. Ninguna de las 2 quiere estar allí. A mí no me importaba la prensa en ese momento. Y claro, yo tenía un equipo de gente en Segovia, a una víctima que solo quería verla a ella. Yo solo quería verlas a ellas. Y en ese momento los jefes te piden pues, que te prepares una entrevista, que tienes que dar... Están las actuaciones secretas, las diligencias no estaban cerradas. Ustedes nos preguntan cuestiones muy personales que no son el objeto de la investigación. Principalmente nos centramos en la víctima y yo necesito que entiendan eso. Es sobre todo la protección y el respeto a las víctimas para no desvelar ningún dato que pueda desvirtuar su recuerdo. En un primer momento sí yo decía que yo no quería, pero el que era en aquel entonces el jefe superior dijo que sí, que yo también salía. Y allí tuve que estar y además es que era muy complicado porque las actuaciones estaban secretas. Entonces ni soy partidaria de dar tanta información, ni podíamos porque estaban secretas las actuaciones. Entonces me pareció complicadísimo y lo pasé realmente mal. Entonces yo desde aquí pido que entiendan eso también, que el objeto principal es el respeto a ellas y a no desvirtuar ningún dato. Antes de comparecer ante los medios de comunicación, Esther Pulido hace una llamada. Marca el número de Tina. Han pasado 2 meses desde que la conoció. Es la llamada que cierra la Operación Moon. Era 14 de junio, justo 2 meses después. Entonces era como o que venía de viaje o que se iba de viaje. Y la llamé por teléfono y dije, ya está. Solo dije eso. Y me decía, ¿de verdad, Esther, de verdad? Y le dije, sí. Cumplí mi promesa.